Sí, muy buenas noches, bienvenidos a todos. El tema de hoy es la importancia del historiador en la investigación y análisis de la vida y obra de los artistas. Es fundamental para nosotros pues comunicarles también de que la maestra María Eugenia Fragoso González es una historiadora muy destacada, muy renombrada, es profesora en Casalam, del Centro ADM de la Universidad Pontificia de México, donde coordina el área de arte y es directora de la maestría en arte sacro. Una de sus áreas de investigación son los estudios del arte y de la historia de las religiones. Entonces, en 2015 fundó lo que se llama Opus Artis, es el arte que trasciende, en donde realizan consultorías, avalúos e investigación de colecciones particulares. Entonces, ya ven en la trayectoria de la maestra, muy amplia experiencia, tiene muchos años realizando estas actividades y quién mejor que ella para podernos complementar los conocimientos o ampliar la visión que tenemos sobre el arte antiguo, el arte contemporáneo, su visión y cuál es la función y el interés de los historiadores con respecto al arte. Bienvenida, Mara. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo están? Gracias, Diana, por la invitación. De verdad agradezco mucho el espacio para compartir y debatir sobre estos temas que pues a todos nos interesan. Sí, así es. Entonces, pues damos inicio a la entrevista y lo primero que te queremos preguntar es ¿qué hace? ¿Cuál es la función? ¿En qué consiste el trabajo del historiador? Bueno, pues el trabajo del historiador y historiador del arte es de verdad una de las disciplinas que son pues muy importantes para conservar la memoria, para conservar también las tradiciones y sobre todo tener ese arraigo con la identidad cultural que creo que es algo que en algunas ocasiones hemos perdido o a veces se revalora o a veces se reinventa, dependiendo de los discursos a veces que hay en la misma protección del patrimonio, de la historia por parte de instituciones y por parte también de la academia. Es una profesión indispensable, sobre todo para la sociedad actual, ya que la labor que nosotros hacemos, los historiadores, sobre todo los historiadores del arte, pues es la revisión y la investigación de hechos históricos, estéticos, y también pues la labor que nosotros hacemos es hacer ese puente, ese enlace con la sociedad para la comprensión de la vida en el pasado, conocer los objetivos de las sociedades del pasado y también sobre todo pues el arte que es lo que significa para nosotros en la actualidad, que también eso se vale, ¿no? Como la interpretación de qué nos significa ahora ciertos estilos, ciertas corrientes y cómo esto puede ayudar también pues al desarrollo de nuevos artistas. Y también sobre todo una de las ramas que a mí me gusta mucho explorar es la historia cultural de la imagen, que no es nada más la historia del arte, del estilo formal, de ver a los artistas, hay otras corrientes en las que se enfocan más en su vida, pero una de las cosas que a mí me gusta mucho estudiar es cómo afecta esas obras en su contexto y cómo nosotros en la actualidad lo recibimos y lo seguimos estudiando. Y pues también yo creo que es una responsabilidad la que nosotros tenemos, todos los estudiosos de la cultura, del fenómeno cultural, con la sociedad, con el pasado también, porque es verdad que luego abunda mucha gente que da cursos de historia del arte profesionales, me refiero a los que han tenido a lo mejor alguna proximidad o la carrera, a veces no son profesionales, a veces es gente que le gusta mucho esto, se vale, pero creo que una de las cosas que tenemos el historiador como una responsabilidad
es no caer en falsedades, en no caer en la anécdota fácil, ¿no? Ya sabes, las típicas historias en donde abunda más sacar a la luz los trapitos sucios del artista o los chismes que luego pueden ser así como muy, muy interesantes, que atrapan mucho a un público, pero creo que una de las responsabilidades que tenemos pues es darle a la gente que nos escucha contenido de calidad, contenido que pueda ser verificado, y también centrarnos más en lo que esos objetos nos dicen ahora y no centrarnos en la anécdota fácil, que a lo mejor pues puede crear, te digo, una falsificación de la historia que no puede ser comprobable, o la sobreinterpretación de algún hecho o de algún tema en específico. Muy bien, pues ahora queremos que nos expliques pues cuáles son las habilidades, la pericia y la competencia del historiador. Bueno, la competencia del historiador, y una de las cosas que nos dicen siempre en la carrera, pues está orientada a la investigación y a la docencia principalmente, ¿no? Porque de hecho, pues una de las cosas que muchos hemos experimentado en la educación básica, pues es que no hay gente, no hay historiadores dando clases de historia, por lo general son otras las disciplinas, ¿no? O vienen de otras carreras. ¿Cuál es la pertinencia de un historiador? Pues que la competencia del historiador es precisamente el que investiga, el que también puede conectar esos hechos del pasado con los actuales, sin llegar a traspolar, ni valorar, ni tampoco poner en una situación maniquea, ¿no? De qué tiempo es mejor, qué tiempo es peor. Creo que es una de las cosas que nos ayuda a nosotros a que estos contenidos sean más comprensibles. Sobre todo cuando hay temas en los que se dice, ay, pues es que la Edad Media, ¿no? Por ponerte un ejemplo, la Edad Media no pasó nada, es una edad oscura, todo se atrasó. Y justo una de las cosas que nosotros siempre tenemos cuidado es no crear juicios de valor respecto a las épocas del pasado. Entonces, siempre tratarlo de verlo con objetividad. Obviamente siempre va a haber temas que te gusten más, artistas que te gusten menos, a lo mejor, pero siempre tratar de ser objetivos y sobre todo poner las cosas en su contexto y dar un contexto general. Una de las corrientes que se da mucho en la historia, repito, pues es la historia cultural, la historia de las mentalidades, la de la vida cotidiana, que nos ayuda más a ver los hechos con personas reales y no nada más enfocarnos en datos estériles que pueden ser nada más fechas, que desgraciadamente eso es lo que la gente suele pensar sobre la historia, ¿no? Que nada más son fechas, son personajes, acontecimientos, pero no se ve como la carnita de la historia, que serían pues historias de la vida cotidiana, que a veces es muy sorprendente que nosotros nos podemos ver, nosotros como sociedad contemporánea, nos podemos ver reflejados en ellas. Pues otra competencia puede ser, pues eso, la divulgación a través de los medios de comunicación, a través de los museos como instituciones públicas o privadas, la gestión cultural, que es otra de las ramas que se está dando mucho, sobre todo en perfiles de carreras como por ejemplo lo tenemos en ADM, que es el perfil del gestor cultural acompañado con la historia del arte, que va más en relación a hacer una conexión con los artistas, con las exposiciones. Otra de las cosas que también podemos nosotros laborar, principalmente el historiador del arte, y que es necesario, pues es el tema del mercado del arte, para ver la investigación, la regulación, que bueno, pues ya sabrás, Diana, no me dejarás mentir que luego hay algunos huequitos ahí, ¿no? Con respecto a la venta de arte. Y entonces, pues ahí es la acción que nosotros debemos de tener, sobre todo asesoramiento a coleccionistas que no vayan a caer pues en una transacción fraudulenta. Ahí, bueno, obviamente esto pues es multidisciplinar, ¿no? Respecto al mercado del arte. Pero el historiador del arte puede apoyar muchísimo, asesorar y decirme, ¿sabes qué? Por estas circunstancias, pues no es buena la compra de esta obra. Y otro ligado a este tema del mercado y de la investigación, pues es la protección y divulgación del patrimonio artístico y cultural, que también eso es otro de los temas pendientes, ¿no? Cómo
cómo a veces se nos escapa algunas cosas del patrimonio cultural que terminan siendo vendidos en casas de subasta sin aparentemente ningún tipo de regulación. Bueno, y aprovechando esto último que nos estás comentando sobre el patrimonio cultural, pues desde tu perspectiva, ¿cómo lo defines? ¿Qué nos podrías platicar sobre él? Pues el patrimonio cultural, pues yo creo que es nuestra herencia, ¿no? Como sociedad, como pueblo, es una herencia histórica, artística, en general de todos los pueblos y que de alguna manera se manifiesta en nuestra vida cotidiana, con el uso del lenguaje, con la comida, porque también tenemos que pensar que el patrimonio cultural pues es el material, pero también tenemos el intangible, que sería eso, ¿no? Las tradiciones, la comida, la música, etcétera. Es algo que nos da identidad, que nos da orgullo también y que es algo vivo, porque eso es otra de las cosas que también solemos pensar del trabajo de un historiador, que nada más estamos revisando el pasado y que somos típicos ratones de biblioteca, que nada más estamos como los ratones royendo libros y documentos antiguos. Pero hay muchas cosas que se pueden revisar en la actualidad y que precisamente el historiador del arte pues es un analista del fenómeno cultural actual. Por ejemplo, creo que una de las cosas que hemos visto en la actualidad pues es todo este revisionismo que se ha dado respecto a los monumentos artísticos y hay un debate bastante álgido sobre qué tanto está bien o mal destruir ciertas esculturas, rayar ciertos monumentos. Entonces tenemos ahí como el debate de es legítima la protesta, obviamente, porque pues hay casos que se desbordan y que la gente pues sale a las calles y tal, pero también es parte de nuestra historia y es parte que tenemos que cuidar, por eso es un patrimonio vivo. Entonces, creo que estos revisionismos son muy sanos porque también nos ayuda a conocer de qué manera articulamos los discursos históricos, de qué manera se utiliza también la historia, por ejemplo, la llamada historia de bronce, de qué manera se utiliza para construir una identidad y que el trabajo que nosotros tenemos que hacer es también ver esos revisionismos y ver qué de nuestro patrimonio pues lo tenemos obviamente que rescatar, que salvar, que resguardar, pero también hay que ser críticos sobre ciertos actos que puedan o ciertos monumentos que puedan ser incómodos en nuestra época actual, pero creo que sin destruir. Esa sería como mi postura, ¿no? De revisar sin destruir porque finalmente pues es parte también de nuestra historia. Sí, pues de hecho es una congruencia lo que se busca, es lo que yo aprecio ahorita en lo que nos estás diciendo, una congruencia entre el pasado hacia el presente, retomar todo aquello, tendencias, usos y costumbres, todo lo tangible e intangible de esos tiempos para hacerlo contemporáneo. Entonces, bueno, haciendo un análisis, ¿verdad? Y sobre esto que nos dices, y pues te quiero preguntar, ¿cuáles son los elementos que puedes considerar para la autenticación de una obra de arte? Bueno, pues es una de las cosas que es un tema igual de manera interdisciplinar, porque de hecho lo podemos hacer desde varios enfoques. Está el método científico, en donde pues te puedes apoyar con un restaurador, con el análisis de los pigmentos o de los materiales, porque bueno, también las esculturas o cualquier otro tipo de soporte tiene que ser analizado. Como por ejemplo, pues la entrevista que tuvieron ustedes la semana pasada, que fue la verdad muy interesante y justamente aquí el licenciado Rangel nos estaba comentando de ese trabajo interdisciplinar. Entonces, justo pues tenemos esto, ¿no? Por un lado el método científico, por otro lado puede apoyar muchísimo y eso es algo que yo recomiendo mucho, también apoyarse con un perito en grafoscopía para poder descartar, ¿no? Lo que ya se comentó la sesión anterior. Pero a veces cuando tienes el ojo muy bien educado o eres experto o tienes mucha proximidad con cierto artista o con cierto periodo, sí te puedes dar cuenta en el trabajo de la línea, en el tipo de colores, los temas
y la temporalidad. Yo eso es algo que siempre me fijo. Lamentablemente, lamentable y no, porque también es material de estudio, me han llegado últimamente obras falsas u obras que son sospechosas, ¿no? Entonces, pues siempre es un tema decirle al cliente o al futuro cliente que va a comprar esas obras o las quiere evaluar o quiere saber qué es lo que tiene, pues cómo plantearle el asunto. Por eso cuando, bueno, nosotros en Opus Artis, que nos dedicamos a la evaluación de obras de arte también y asesoramiento a coleccionistas, pues para nosotros es muy importante demostrar esto con datos. Que puedan comprobarse y demostrarle, mira, fíjate en esta línea, fíjate en estos materiales, hacer toda la investigación lo más completa posible del artista para poder identificar bien sus periodos y que estos periodos correspondan con los temas, con los colores, con los soportes, con las medidas también, y descartar que sea un falso, un posible falso, y después comprobar la autenticidad. Pero sí es un trabajo complicado que lleva mucho tiempo, pero creo que sí se puede realizar por medio del análisis formal, conociendo bien al artista y el periodo, y complementar con lo que ya comentamos, ¿no? Con una revisión de estudios de un perito en el área, en grafoscopía, y obviamente pues el análisis de los materiales, el análisis químico de los materiales. Bueno, y bueno, te voy a pedir un favor, espero que lo tengas ahí a la mano. Si tienes algunos ejemplos que nos pudieras ilustrar sobre obras que sean auténticas y que sean falsas Sí, para poderlas apreciar mejor. sí, justamente tengo muy buenos ejemplos porque justo una de las cosas que te digo que me ha pasado últimamente me han llegado muchos falsos y ahí pues es una cosa que luego pasa, ¿no? Que de repente sabes que cierto artista por ser muy famoso pues te llega, ¿no? Los falsos. No sé si ya se pueda compartir la pantalla, ¿ya lo ven? Ok, bueno, nada más quiero hacer una aclaración aquí. Estos ejemplos que voy a poner ahorita son unos ejemplos de páginas web de internet, porque pues una de las cosas que nosotros en Opus Artis realizamos, tenemos mucho cuidado con los datos de las personas, ¿no? Entonces, no voy a poner aquí obra que nosotros hemos trabajado, esto es de dominio público porque ha estado publicado y aparte, pues bueno, voy a explicar con estos ejemplos en qué tendríamos que fijarnos y en qué tendríamos que tomar en cuenta para descartar un posible falso. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí, pues es un ejemplo de Frida Kahlo. Frida Kahlo, pues es una de las artistas junto con Siqueiros, junto con Rivera, obviamente, de los más falsificados. Aquí tenemos como tres tipos de falsificación. Una, como pueden observar, pues bastante desafortunada, que es muy obvia de que es una falsificación esta que estamos viendo aquí, Frida Kahlo, bueno, una pseudo Frida Kahlo tomando un niño, que con una paleta, o sea, como con muchos elementos que podrían decir, sí es efectivamente una Frida Kahlo porque hay un pie, porque como recordarán, pues una de las partes fundamentales de su historia, pues es todo el tema de la enfermedad que terminó en la amputación de uno de sus pies, ¿no? Entonces, pues como que muy gráfico y muy estudiado, esos detalles que rayan en lo kitsch, que rayan en el mal gusto en general y un desconocimiento terrible de las artes plásticas porque quien hizo esta imagen pues obviamente no tenía pero ni noción de dibujo para empezar, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de falsificaciones, las que son muy obvias, que pues eso es una ventaja para el que analiza estos, pero otras que a lo mejor pueden hacernos dudar un poco, ¿no? Por ejemplo, esta que tenemos aquí en medio, igual, va sobre el tema del dolor, ¿no? Que si uno conoce pues bien la obra de Frida Kahlo, primero pues se da cuenta de que es por lo general formato pequeño, hay algunas obras que sí las tenemos en formato grande, que son muy poquísimas, pero por lo general el formato pequeño. Los colores muy brillantes, sí hay tema del dolor, pero no es tan gráfico. Y creo que esa es otra de las cosas que a veces en los falsos, en este tipo de falsos,
exageran demasiado, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí una cabeza cercenada con unos hilos. Sí tenemos el detalle, por ejemplo, de los aretes con mano, que de hecho eso se los regaló Picasso, pero están tan mal puestos y de tan mal gusto que obviamente esto no puede ser un Frida Kahlo. Y para empezar, pues el color, ¿no? Luego tenemos otro que este es un caso muy interesante porque salió una posible, bueno, la nota es como del 2014 porque salió en una posible venta en una casa de subastas. Entonces, pues tenemos ahí pues a Frida, una niña como poniéndola como Frida, que tiene ciertos elementos que podemos ver en otras pinturas, ¿no? Como por ejemplo unos hilos que bajan del cielo, sosteniendo aquí, en este caso, unas alas. De hecho, tiene un título bastante cursi, como tengo un aeroplano, o quería un aeroplano y me dieron alas de petate, que más o menos podría ir con esta lógica simbólica que vemos en Frida Kahlo, ¿no? Con unos símbolos muy, muy específicos, como haciendo esta referencia a estas alas, ¿no? ¿Para qué quiero mis piernas y tengo alas para volar? O sea, es gente que conoce el tema, que más o menos quiere agarrar ciertos elementos, ciertos símbolos, ya sea a través del título o ya sea a través de las imágenes, y los quiere acomodar. Bueno, esto, por ejemplo, este caso fue muy interesante, que estoy señalando aquí del aeroplano, porque aquí hubo un comité, y que eso también es muy importante para la autentificación, un comité de investigadores, que algunos de ellos trabajaban en el Museo Reina Sofía. De hecho, este caso pues se dio en Europa, y que hubo un consenso de que pues la obra no tiene elementos para identificarse como una obra auténtica. Pero el mismo documento también hace la aclaración que tampoco tiene elementos para decir que es falsa, ¿no? Que eso también es un poco curioso en los dictámenes cuando hablamos de una falsedad, porque igual también te puedes equivocar y a lo mejor hacer mal análisis, o algo te faltó, o también algo muy importante, puede que haya una opinión o un consenso respecto a cierta obra o cierto artista o cierto documento, porque esto es más complejo de decir por estas características de esta obra, pues es una obra falsa. Pero también puede pasar que a lo mejor la obra es falsa, pero haya una opinión de cierto grupo que esté a favor de esa falsa, y al revés. Decir que es auténtica y que tienes a lo mejor todos los elementos de que es auténtica, ya hiciste el análisis de los pigmentos, tienes el análisis de la firma, tienes la documentación, pero hay un grupo que no está de acuerdo, y eso también pesa mucho en la autentificación. Aquí lo importante es tener siempre en claro y comprobable todo tu análisis. Aquí es muy evidente, por ejemplo, esta que es falsa, esta también porque es de malísimo gusto, y el problema en esta muy particular fue que pues no hubo un consenso por el estilo, por el tema. Bueno, el tema se parece un poco a otras obras, pero en realidad no hubo un consenso de expertos. Pero aquí el problema fue a más, porque después de ese dictamen que se le entregó al dueño de esta pieza diciendo tu obra es falsa, después, en una venta posterior, como unos 4 o 5 años después de ese incidente, la quiso vender a una casa de subastas, falsificando el dictamen. Entonces también tenemos ese problema, en donde igual la obra quieren pasarla como auténtica y se falsifica la documentación, que para un evaluador y para un investigador pues también es fundamental la documentación, y también nos podemos encontrar con esos casos de que la documentación sea falsa. Voy a ponerles otro ejemplo. Esta, por ejemplo, yo no os voy a poner las imágenes y ya ustedes juzgarán. Me encontré esta imagen en una casa de subastas, ahí ustedes tienen la referencia. La subasta se dio apenas en febrero de este año, que se vendió en $1,700 dólares. Y bueno, tiene ciertas características que son bastantes focos rojos. Para empezar, el precio. El precio es bastante accesible para tratarse de un posible Frida Kahlo. Luego tenemos también aquí la firma, que como pueden ver, como lo se veía, ¿no? En la entrevista anterior con el licenciado Rangel, pues no hay un control, pero absolutamente para nada, de la intención
porque vemos aquí cómo hasta se chorrea vean esta O, es horrorosa, y vean cómo se chorrea hasta la pintura. Los colores también, la manera en cómo se pinta, pues deja mucho que desear. O sea, vemos aquí que no hay técnica. Pero algo muy interesante y que es algo que también solemos ver en las falsificaciones, que a lo mejor si alguien no tiene mucha proximidad con la obra o no conoce o no tiene esa sensibilidad con el arte, pues tenemos otros detalles, como por ejemplo los envejecimientos de los óleos. Hay mucha obra que se puede envejecer poniendo algún tipo de producto o algo, o incluso que fueron falsificaciones hechas hace mucho tiempo, por ahí podría ser de los años 60, de los años 70, y pues ya para ahora que se insertan en el mercado, pues esa tela se ve envejecida, se ve craquelada, o los ponen en ciertas condiciones climáticas que hacen este efecto de craqueladura del óleo. Y ese es un elemento que, por ejemplo, pues podría dar como el gatazo, ¿no? De decir, esta obra es antigua al menos porque se envejeció el lienzo, se traspasó el aceite, porque en este caso pues parece ser una obra al óleo, y también tiene ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los otros. Esto que les estoy mostrando lo saqué de la página de la casa de subastas. Aquí está el nombre de la casa de subastas, para que ustedes ya, si quieren indagar un poco más en eso, pues ahí les dejo el dato. Yo siempre trato de poner los datos, como historiadora que soy, siempre trato de poner las referencias para que siempre haya ese elemento, ¿no? Para cotejar. Bueno, pues resulta que también esta obra pues tiene este sello que dice Banco de México. Muchas veces cuando nos presentamos con una obra, tanto con sospechas de falsa como auténtica, pues siempre va a haber como un elemento extra, ¿no? Que sea pues una documentación, en este caso tiene una ficha técnica, nada más está pegada a la ficha técnica, no tiene información, solo el dato de la ficha y este sello del Banco de México. Para empezar, es una obra que ya con esas características que se está vendiendo en el extranjero, pues sería patrimonio, para empezar, ¿no? Tenemos ahí un detalle, es una obra que pertenece al patrimonio, porque se está vendiendo en el extranjero, punto número 1. Punto número 2, y eso es algo que también yo lo he visto con muchos alumnos cuando he estado dando el diplomado de evaluación de obras de arte, o clientes o colegas que trabajan también en el área, nos dicen que para empezar no se sellan las obras, ni con el INBA, ni con ningún otro sello. ¿Por qué? Porque muchas veces estos sellos, que a lo mejor son falsos, pues son los que le daría al cliente una falsa seguridad de que la obra pues es auténtica. Entonces es un foco rojo, ¿no? Porque de hecho lo que se busca con estas instituciones es no sellar las obras para que no cree esa sensación de falsa seguridad. También es verdad que muchas de estas obras, pues a lo mejor puedan estar en alguna colección, en alguna exposición que se hayan prestado y que tengan a lo mejor un número de registro y a la mera hora te las quieran hacer pasar como auténticas porque tienen su número de registro. Eso no significa que las obras que se expongan en una institución, como por ejemplo puede ser el INA o el INVAL, y tenga su registro de que se expuso, no te garantiza que sea una obra auténtica. Pero cuando se insertan en el mercado, pues es información que te hacen o te dan esa falsa seguridad de que sean auténticas. Bueno, este es el caso, ¿no? De esta pieza en concreto. Tenemos, por ejemplo, este autorretrato que es una de las obras más destacadas de Frida Kahlo, es una de las obras más vistas también. Y creo que esa es una de las cosas que también nos ayudan a identificar falsos en ciertos artistas, porque pueden ser la copia del tema, como lo vemos aquí, o sea, literalmente la copia, o la invención de otros temas inspirados en obra que ya se conoce. Entonces tenemos esos dos tipos de falso. El que sí es una copia de una obra muy bien reconocida, que a mí la verdad me pareció pues muy aventurado que alguien comprara una obra así, porque de hecho pues sí se vendió esta pieza. En la ficha técnica no aparece como un después de Frida Kahlo o una copia, ¿no? Entonces, pues sí me llama la atención que se haya comprado una obra así, siendo que es una obra súper reconocida, que actualmente pues se encuentra en el Museo Dolores Olmedo.
Pues entonces, bueno, en la colección Dolores Olmedo. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Ahora tenemos muchos elementos. Podemos ver, por ejemplo, el estilo, que varía muchísimo, la paleta de colores, o sea, se intenta como imitar en general la imagen, pero obviamente el estilo, pues, no lo da. Y algo muy importante, que era lo que ya habían ustedes comentado, las firmas. En este caso vemos una firma de 1926 y para las primeras obras o las obras tempranas de Frida Kahlo junto con la documentación de Frida Kahlo, pues alrededor de los años 30, todavía ella va a utilizar el Frieda, que es realmente así su nombre. Nosotros le decimos Frida Kahlo porque pues también fue una modificación que hace a su nombre, no de manera legal, pero, o simplificación podríamos decir mejor, porque realmente el nombre es Frieda. Y de hecho, justo lo que vemos como una constante en los artistas, que en sus obras tempranas, pues muchos sí ponen su nombre completo y después van simplificando el nombre, como lo vemos aquí. Entonces es un indicador. Si encontramos una obra de alrededor de esa época, de los años 26, pues tendría que ser firmada no nada más con este estilo, sino también con la palabra Frieda, como lo vemos aquí. Si comparamos, por ejemplo, las dos, pues ahí está muy claro, ¿no? ¿Qué elementos son los que se intentan copiar? Aunque obviamente la mano artística no lo da, pero si hacemos una comparación entre ambas, pues podemos ver que hay ciertos detalles. O sea, sí hubo una intención de copiar esta obra tal cual. Aunque pues obviamente tenemos, afortunadamente, tenemos variantes muy, muy importantes, como por ejemplo la firma es fundamental, pero también vemos, por ejemplo, el manejo de la luz, las olas detrás, o sea, como que hay mucha copia de ciertos elementos, ¿no? Pero, pues obviamente, pues vemos aquí que es una obra falsa porque para empezar, pues es un tema bastante reconocido y la obra pues, se encuentra en otro lugar, la obra auténtica. Esos son uno de los tipos de falsos. De la información que, repito, podemos nosotros recopilar, por ejemplo, pues es esto, ¿no? Ver su documentación y verificar si, por ejemplo, el sello es auténtico, que en este caso, pues obviamente no lo es. Si también es costumbre del Banco de México sellarlas o qué tipo de registro tiene, ¿no? Aquí es muy fácil el ejemplo, pues porque ya tenemos la obra auténtica localizada, pero muchas de estas obras se insertan en el mercado con este tipo de documentación haciéndonos pensar que pueden ser obras auténticas. Vamos a ver otro ejemplo igual de la misma casa de subasta. Vemos esta, que bueno, esta a lo mejor tiene un poquito más de mano, o sea, como que se ve que se esforzó un poquito más quien haya hecho esta obra en ciertos trazos, en la manejo a lo mejor del color, de la proporción y tal, pero si los que nos están viendo son conocedores de la obra de Frida Kahlo y que sabrán cuál es el cuadro base, es decir, de dónde salió este cuadro. Voy a mostrarles el que se encuentra justamente en una colección en Texas. Y como pueden ver, tenemos ciertos elementos, ¿no? El fondo de atrás, los animales, el tema del collar, pero con una modificación como el personaje, pues, bueno, Frida, el autorretrato de Frida en 3/4, obviamente el diseño del collar, aunque conserva el colibrí, es diferente, no tiene el mismo peinado, ni tampoco los mismos adornos, les faltan las mariposas y tal. Entonces, aquí vemos un detalle interesante, que se buscó un cuadro base y se hizo una modificación intencional para hacerlo pasar como otro. Pero ya fijándonos, pues sí vemos bastantes faltantes, como por ejemplo el trabajo del rostro. Frida Kahlo, igual habrá personas que les guste este tipo de obra, habrá personas a las que no, pero una de las cosas que sí podemos reconocer en ella, pues es que era muy detallista. Y esto se debe a su propia formación. Y es ahí donde entra el trabajo del historiador. Si uno conoce a detalle la vida de ella, que afortunadamente hay pues bastante literatura respecto a eso,
pues nos damos cuenta de que antes de pintar, que pues su gran hito es el tema este del accidente, que es lo que le llevó a la pintura, pues vamos a ver que tenemos otra cuestión aquí, que él es, que ella va a ayudarle a su padre, que era este fotógrafo, Guillermo Kahlo, a hacer la limpieza o hacer o poner otros detalles en la fotografía. Y esta pericia de completar algunos detalles que no salieron en la fotografía, que pues son detalles muy minúsculos, a ella le ayudó a desarrollar un tipo de pintura pues muy detallista, que de hecho lo podemos ver en el nacimiento del cabello. Voy a poner aquí una lupita para que ustedes puedan ver, bueno, no se deforma tanto la imagen, pero podemos ver aquí todo el detalle del nacimiento del cabello, las cejas, obviamente pues el bigote, que es muy característico en ella, pero vemos también pues todos los pelos de los animales, y si lo comparamos con la otra, la verdad es que está bastante burdo. Entonces, pues son de los detalles que uno se puede fijar, solo con un análisis formal. Identificación bien del tema, identificación, también de la temporalidad, porque es otra de las cosas que a mí me llamó la atención de este cuadro en particular, porque por ejemplo, pues está datado en 1943, y aparece en 1900, bueno, el detalle es que es de 1942, una cosa así, ¿no? Es como si fuera una versión antes. Pero la verdad es que es bastante raro que esto se dé en un artista. Y bueno, sí tiene muchos elementos estilísticos que, como pueden ver, la proporción, el color, si se supone que son de la misma temporalidad, pues hay bastantes diferencias. Y no vemos temas tan repetidos en Frida Kahlo. O sea, no vemos este tipo de temas. Vemos constantes, como su obsesión, ¿no? Con Diego Rivera, que la plasmó muchísimo en sus obras, pero no temas tan parecidos como los vemos aquí. Entonces, pues es algo que llama la atención, ¿no? De cómo hay abundancia de las obras de ciertos artistas que parece que pintaron más de muertos que vivos. Y de hecho, pues uno de los datos que se conoce, según los estudiosos de Frida Kahlo, pues es que reconocibles y obras buenas, es decir, reconocidas por la academia y que son ya muy estudiadas, son alrededor de unas 400 obras. Todo lo demás que se encuentre por ahí, pues hay que sospecharlo. No significa que todo sea falso, porque igual y puede haber una que se nos haya escapado, ¿no? De esos registros, pero sí hay que tener en cuenta de que es un artista que tiene una obra limitada, que ya es una obra muy estudiada, y que los coleccionistas, los que quieran comprar obra de Frida Kahlo, tengan en cuenta que es de los más falsificados. Y también una de las cosas que se ha falsificado últimamente es todo el tema de las cartas, documentación, papeles, nota rápida, dibujos. ¿Por qué? Pues porque aún así se cuelan falsificaciones de pintura de ella, pues como también se sabe que esto está muy registrado ya, que se conoce mucho su obra pictórica, pues entonces, ¿qué es lo que no se conoce tanto? La escritura. Y eso es, o las ropas también, las vestimentas también. Entonces, como no se tiene mucho conocimiento de eso, es lo que se suele falsificar más. Bueno, pues dando bueno, otro enfoque, ¿verdad? A lo que vamos en la entrevista, me gustaría preguntarte, ¿a qué se refiere el historiador cuando nos habla de la ruta del arte clásico? Bueno, pues muchas veces lo que los historiadores, perdón, artistas, siempre han hecho, y creo que esa es una de las cosas que hacemos mucho en Occidente, es retomar los modelos del pasado. Y yo, de una de las cosas, o uno de los artistas que a mí me gustan mucho, que voy aquí a presentarles, una de las obras que a mí me gustan mucho del mundo clásico, porque es una de las cosas que también trabajo mucho, pues es obviamente toda la escultura de Policletos. La escultura clásica ha sido a lo largo de la historia del arte, pues un patrón
a seguir, un modelo a seguir, no nada más como un modelo artístico con el famoso canon clásico, que es con lo que por mucho tiempo en las academias de arte se siguió hasta el siglo XX, que se rompe con otras maneras de percibir el cuerpo. Ha también determinado nuestra propia imagen como seres humanos, de una imagen de perfección, de belleza, y creo que sigue siendo como un fantasma, pero también como un ideal que constantemente oscila en nuestra historia del arte. A veces aparece, a veces se desvanece un poquito, pero luego vuelve otra vez a aparecer este modelo de cuerpo perfecto que los griegos hicieron con pura ilusión óptica, porque obviamente no es un cuerpo realista. Y no porque uno no se pueda matar en el gimnasio y tener esos músculos, no lo digo por eso, sino lo digo más por la proporción, por el movimiento, por cómo está construida la imagen, que como sabrán muchos conocedores del arte clásico, la posición que tiene sus piernas, sus rodillas, es imposible a la anatomía humana. Sin embargo, los griegos fueron fabulosos en eso, ¿no? En hacer por medio de la ilusión óptica cosas que nos parecen perfectas y bellas, y que ha constituido esto pues la idea de belleza en el mundo actual. Y como un ejemplo de cómo se actualiza este tipo de canon, que les digo, a veces desaparece y luego vuelve a aparecer nuevamente. Hay un artista que a mí me gustó mucho, que es Fabio Viale. Es un artista italiano de Turín que trabaja mármol. Entonces, lo que ustedes ven ahorita en pantalla es mármol. Este canasto pues típico de fruta no es de plástico, no es un plástico ahí medio derretido, no, es mármol. Y estas bolsas, que aparte son muy grandes, que parecen unas bolsas de papel, son también hechas de mármol. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a un artista que le gusta trabajar el mármol y está considerado como parte de los hiperrealistas, porque de hecho en las imágenes que vemos pues tienden mucho al hiperrealismo. Y aquí, por ejemplo, vemos una adaptación de otro tema antiguo, la Mona Lisa, pero como si como si tuviéramos una escultura de unicel, pero es mármol. Entonces nos da esa sensación como de ligereza, y de hecho se llama, creo que souvenir, una cosa así, ¿no? Esta escultura. Y por acá, pues aquí hay otro ejemplo, ¿no? De una escultura de una virgen. Entonces, es una persona que es un artista que trabaja, que es súper virtuoso, se ve en el trabajo de la piedra, pero que de alguna manera, siguiendo estos modelos clásicos, hace adaptaciones bastante interesantes, como por ejemplo esta que vemos aquí, que también es un avión de papel. Bueno, es una escultura de mármol, pero imitando un avioncito de papel, o estas, que a mí la verdad a mí me gustaron muchísimo, que son la fusión, creo, de dos cosas que a lo mejor no pueden ser parte de un solo estilo, ¿no? Lo clásico y el tatuaje, que en la actualidad pues sigue siendo para algunos un tema complicado. Que de hecho pues ya afortunadamente el tatuaje se ha vuelto hasta considerado ya como un arte, ya hay coleccionistas del tatuaje y los tatuadores en la actualidad pues ya son considerados como artistas, porque la verdad sus diseños y todo el control de la línea, cómo se pone la tinta, pues es la verdad un trabajo que mis respetos, los que hacen los tatuajes. La verdad, a mí en general me gustan mucho. Y creo que esta es una fusión muy, muy interesante, ¿no? De traerle el pasado con elementos contemporáneos y que rompen, que es una de las características del arte contemporáneo, siempre romper los esquemas. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí es la parte de la entrevista para dar inicio a la sesión de preguntas. Si nuestra audiencia tiene preguntas que le quieran hacer a la maestra Mara, con todo gusto se las pasamos para responderlas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mara? Pues muchas gracias por tu exposición, súper interesante ver Gracias. todo el trasfondo del historiador o todo lo que tiene que ver el historiador por este tema de determinación de la autenticidad del arte. Estamos transmitiendo el live, como tú ya lo sabes. Vamos a ver si hay preguntas.
Dice, vamos a ver, que lo tenía. Dice, Freddy Ayala dice que el tatuaje japonés se colecciona, que es coleccionable. Sí, Ezequiel Siller dice que es muy interesante, conocido el tema, te manda saludos. Felicitaciones a Mara de Freddy Ayala. muchas gracias. Manuel Flores Valenzuela, muy interesante. Está cargando. Oye, Mara, yo te quería preguntar algo adicional. Sí, dime. ¿Cómo haces para determinar, por ejemplo, la autenticidad de una obra con base en los materiales? Es algo que me llama mucho la atención porque yo sabía que en la antigüedad se preparaban los pigmentos con plantas o de forma así muy diferente como se hace ahora. Y que inclusive había cuestiones de plomo y que se moría la gente por utilizar pigmentos que tenían plomo que antes no sabían que era tóxico, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué es lo que nos puedes platicar de eso? Bueno, pues cuando hay alguna, ¿cómo les diré? Yo, por ejemplo, lo que hago es, como no tengo funciones de restauradora y no tengo esos conocimientos, y creo que eso es algo muy importante cuando tú ves que tu trabajo llega hasta cierto punto, hay que apoyarse siempre con otro experto en el área. Yo, por ejemplo, cuento con algunos colegas que son restauradores a los que cuando tengo una duda de que a lo mejor pues hay elementos que sí, a mí me dicen que es una obra auténtica, pero siempre hay que cotejar algunas cosas, los canalizo con el restaurador. Y ellos lo que hacen pues es una estratificación de los pigmentos, es decir, toman muestras de lienzo, de diferentes capas pictóricas, y ahí se puede comprobar si el artista utilizó, bueno, para empezar, las fibras, ¿no? Que si son fibras antiguas o no. Ese es un problema que ahorita lo voy a comentar. Si utilizó una preparación, qué tipo de preparación y los diferentes tipos de pigmentos que gracias al análisis científico de ellos sí se puede ubicar qué tipos de pigmentos se utilizaban en unas épocas, qué son de tipo sintético, cuáles son de origen natural y comprobar si el artista utilizaba ese tipo de pigmentos. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una obra del siglo XIX y tengo duda a lo mejor y hago una estratificación de colores y me sale que el lienzo sí es antiguo, que el lienzo sí corresponde al siglo XIX, pues eso ya puede ser algo que digas si es la obra auténtica. Pero si en el análisis de los pigmentos, uno de los pigmentos sale que es que es acrílico, cosa que no se utilizaba en esa época, pues ya es un foco rojo que dices, a ver un momento, ¿cómo es posible que la fibra haya salido antigua y el pigmento correspondiente al siglo XX? Porque esa también es una de las trampas que se hacen mucho en la falsificación. A veces se compran pinturas antiguas, no de mucho valor, y se pinta sobre de ellas para que en el análisis, pues si te sale la fibra de tela, pues diga que es de una época antigua. Sí, sí, claro. Sí lo entiendo. Y de hecho, te pongo un ejemplo de que los falsificadores de dólares de Colombia de hace muchos años lo que hacían era compraban dólares de $1, los lavaban el dólar, le quitaban toda la tinta y todo e imprimían $100. Mm, Entonces, es más o menos algo así por el estilo, ¿no? sí, O sea, compras sí, sí, la sí, tela vieja, antigua, que sí da haces las pruebas que tú quieras y sí te da, pero pues estás poniendo algo que no es cierto, ¿no? Es más o exacto. menos, ¿no? Y por eso el trabajo tiene que ser colegiado, porque puedes tener estos datos científicos, pero también el trabajo del historiador junto con los pertinentes a la grafología, pues son los que ya te complementan bien para tener un dictamen que con más certeza, con más elementos para decir la obra es auténtica o es falsa. Claro. Bueno, muy bien. Al parecer, no veo más preguntas, solamente felicitaciones por parte de la gente que nos está viendo en el live. Bueno, pues muy bien, yo me despido también. Muchas gracias, Mara. Le cedo la Muchas palabra gracias. a mi hermana Diana para que dé por concluido
el live. Muchas gracias. Sí, pues te agradecemos mucho tu presencia y disposición en compartirnos tus conocimientos. Tienes mucha experiencia y eres muy reconocida también. Entonces, te pedimos si puedes ponernos en pantalla tus datos de contacto por si alguien está interesado en alguna de las actividades, funciones de tu trabajo, Sí, claro. que te puedan localizar. A ver, déjenles muestro aquí. Pues me pueden localizar en Opus Artis, que es nuestra consultoría de avalúos e investigación de obras artísticas. Nos pueden ver, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, que es lo que tenemos más activo, y nuestra página web, que es opusartis.com.mx, y ahí están mis datos de contacto del WhatsApp por si necesitan pues alguna asesoría o tienen algún trabajo de avalúo de obra de arte o alguna duda o quieran hacer alguna compra de alguna obra o de algún documento y tengan alguna duda, pues nosotros los podemos asesorar con mucho gusto. En Opus Artis, pues eso es a lo que nos dedicamos. Sí, muchas gracias.